la próxima presidenta de Colombia tiene que ser Paloma Valencia. Punto. Nosotros. Entonces usted habla, es que va a meter una constituyente y va a hacer esto y yo sé qué, pero ustedes llevan diciendo eso del gobierno de Gustavo Petro y mire que ha habido elecciones y que no pasó absolutamente nada y el país sigue, ¿me entiende? O sea, Pero porque nos salvaron las Cortes y el Congreso. Buenas, estamos aquí en otro episodio de la tertulia política con Felipe Vélez. Estamos nuevamente, después de un año aquí con Diego Santos. Hace un año conversamos de Gustavo Petro. Si iba a haber elecciones, cómo se estaba organizando el mapa político. ¿Cuántos candidatos había hace un año, Diego? casi, no, más de 100. Bueno, han pasado muchas cosas. Ya acabamos de vivir una elección al Congreso de consultas. Ya vamos a entrar de lleno pues, en lo que es una campaña política en primera vuelta de la campaña presidencial. Entonces, primero que todo, Diego, bienvenido. Muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros Y han un pasado, saludo. y han pasado tantas cosas que la última vez que nos vimos usted era político y hoy es periodista. Más o menos. Esto se llama la tertulia política. Conversamos de política. Así es, así es. Pero usted es el que me cuenta que ya lo paran diciendo, usted es el periodista. Sí, porque este espacio y muchas de las personas que nos están viendo acá nos ven por televisión abierta, ¿Verdad? por Nos Cogió la Noche, en Cosmovisión, en las redes sociales nuestras y en las de Nos Cogió la Noche. Entonces, eso se empieza ahí a confundir, pero bueno. Muy buen trabajo, sobre todo democrático. Me parece que usted ha tenido unos personajes muy importantes de distintos espectros ideológicos y eso no solamente enriquece la conversación, sino que habla de su talante abierto de escuchar muchas voces y creo que en su carrera le va a servir muchísimo. Pero no es fácil, Diego, ¿sabes? La gente, inclusive sin escuchar, ya tiene como un sesgo y esto no, esta no la voy a ver porque le dio micrófono a personas que tienen pues micrófono diario, ¿cierto? Pero sienten, y yo creo que ese es el trabajo, de unir, porque es que al final somos colombianos. Así Y es. dice algo que es muy rescatable Juan Daniel Oviedo, o sea, no podemos satanizar a un enemigo porque hay personas que se sienten representadas y si lo satanizamos no podemos unirnos de pronto por donde sí podemos encontrar puntos de convergencia, ¿sí o no? Es cierto. ¿Qué discutíamos nosotros hace exactamente un año? Si Petro iba a respetar el ciclo democrático. Si iba a haber elecciones. Aquí ya estamos ya montados en elecciones. Digamos, el registrador tuvo una tarea difícil. No sé qué tuvo que ver la reunión que tuvo Petro en Estados Unidos. Ahí hay varias versiones, ¿cierto? Como que el tema del respeto a las elecciones estaba dentro de esa conversación. Pero bueno, ¿qué ha cambiado en el clima político del país en este año? Mire, Felipe, yo realmente no me acuerdo qué pensaba hace un año, como esto cambia todo tan rápido, o sea, que no sé qué dije, pero siento que uno de los grandes perdedores en estas elecciones fueron las personas, y me incluyo si yo fui una de ellas, creo que no, pero me incluiría si fue así, que decían que no iba a haber elecciones, que se acabó la democracia, que aquí iba a haber un golpe de Estado donde no se iba a votar ni Congreso ni presidenciales y creo que estuvo más que demostrado que Colombia sigue siendo una democracia robusta, probablemente no la que queremos, pero es una democracia en la que todavía se puede participar, hay voces que son muy distintas, que han tenido espacio y la elección del Congreso, si usted se da cuenta, es un Congreso fragmentado, polarizado sí, pero que hay una representación de gente de extrema derecha, extrema izquierda, derecha, centro y demás, y eso me parece que es muy, muy positivo para los momentos en los que estamos viviendo. Bueno, entonces si tuvieras que hacer una calificación del gobierno de Petro hasta hoy, ¿cuál sería esa? Una calificación del gobierno de Petro yo sí le daría suspenso, o sea, se raja, pero no por ello
desconozco que si hay cosas, nos puso a hablar de temas en los que este país nunca había hablado. Nos abrió la mente a pensar en un país muy distinto que probablemente no anda a la velocidad con la que Petro quisiera, pero que no estamos tan mal como realmente la oposición cree que estamos. Entonces creo que en salud se ha fallado, creo que en el tema fiscal va a ser peligrosísimo a lo que nos vamos a enfrentar los próximos 4 años, creo que en el tema de seguridad también estamos rajados, pero aquí seguimos, hubo elecciones y es muy probable que haya cambio de gobierno y cambio de ideología. Y es un gobierno que venía con una popularidad muy baja, con muchos escándalos, y en las últimas semanas lanzaron una cantidad de medidas que a mí me parecían evidentemente populistas, inclusive para las personas más afectas o que hubieran votado por Gustavo Petro en su momento. Pero siento yo que lo han logrado capitalizar. ¿Tú qué opinas? Pues claro que el salario mínimo. Claro que sí, pero por ejemplo, hace un año larguito yo me senté con Juan Mesa. Juan Mesa ha sido un personaje que ha sabido moverse muy bien en la política colombiana. ¿Juan Mesa el de Pastrana o Juan Mesa el de Samper? El de Pastrana, el de Samper, el de Santos, el de Uribe. No, Juan Mesa es un tipo que se mueve muy bien en la política colombiana y analiza. Y él decía hace un año y medio, Diego, la cifra de popularidad de Petro es del 45-50%, no se engañe. Cuando hace un año y medio las encuestas mostraban 25-30%, y yo creo que en eso Petro ha sabido capitalizar y tener una popularidad alta con una población que no contaba. Entonces, sí ha logrado capitalizar, yo creo que más que capitalizar, ha logrado fortalecer el imaginario de que Petro es un buen presidente entre ese 40-50% que antes lo apoyaba porque odiaba, ahora lo apoya porque cree en él. ¿Sí crees? Yo sí creo. Antes de este episodio que va a salir al aire, conversé con Mauricio García Villegas, ¿cierto? El escritor de Colombia, ese país de emociones tristes. Gran escritor, sí, y 2 grandes libros. Y yo salí con una reflexión de allí y era que el resentimiento, que él lo describía inclusive como que las personas no son vistas, reconocidas, eso generaba una emoción de resentimiento. Ahí tiene asidero, digamos, esa visibilización de Gustavo Petro, ¿cierto? Como que yo me juego por este sector porque nos reconoce, pero no sé si eso trasciende a que la gente sienta que es un buen presidente y un buen gobierno. Yo creo que a la gente sí le duele el hacer fila en temas de salud. Yo creo que la gente sí se preocupa, los que se ganan un salario mínimo, que no son todos, los que más los apoyan no se ganan el salario mínimo, pues los que se ganan el salario mínimo sufren, sí podré conservar el empleo, yo entiendo cuánto gana la empresa, esto lo va a poner en dificultad. Yo creo que la gente, la calificación objetiva es distinta al apoyo. El apoyo es como un poquito más de banderas y de resonancia con esa emoción. Pero fíjese, es que yo creo que nosotros analizamos mal una cosa, y es, usted y yo somos unas personas informadas, somos unas personas que hemos estudiado, hemos tenido acceso a un país de algunas oportunidades que muchos otros no tienen. Entonces, cuando estamos juzgando a un presidente, usted está pensando en la macroeconomía, está pensando en temas de infraestructura, está pensando en temas de salud, o sea, usted lo analiza de una manera grande. Otra cantidad de colombianos juzga a un presidente por 1 o 2 cositas mucho menores, que si me subió el salario o que si esta persona defiende mis intereses frente a toda esa oligarquía, como lo llama Petro, y para eso lo convierte en un buen presidente. Entonces yo creo que esos barómetros de cómo medimos un buen o un mal presidente varían muchísimo dentro de ese gran espectro que hay en Colombia socioeconómico. Sí, pero imagínate, por ejemplo, un muchacho que votó por Petro, porque le dijeron que iban a aumentar el número de becas disponibles, que le iban a condonar ese crédito y que entiende que ya el crédito ya no está disponible, que perdió su beca, que no están los recursos. O sea, es que hay también evidencia. Pero te la voy a voltear. El otro día fui a una convención bancaria en Cartagena y agarré un taxi del centro de convenciones al aeropuerto. Y esto era un muchacho entre 25 y 29 años. Y él empezó a preguntarme a mí, oiga, ¿y usted en qué estaba? Yo estaba en este centro de convención, no sé qué, no sé cuánto, y bueno, y políticamente, ¿por quién va a votar? Y demás, yo le dije, a mí me gusta esa persona, no sé qué. Yo pensaba que él me iba a responder que era también contra Petro y que no sé qué. Yo me dice, hermano, aquí en la costa todos estamos con Petro. Ahí me interesó mucho la conversación con el pelado, con el taxista, y yo le pregunté por qué, y me dijo, porque ahora con el aumento del salario mínimo
todo el mundo está pasando hojas de vida. Y yo le decía, y antes no, y decía, es que yo antes por 1.700.000, 1.500.000, ¿qué hoja de vida iba a pasar? ¿Para estar trabajando para recibir eso? No, hoy ya recibió 2 millones y eso ha movilizado a mucha gente y eso lo convierte en un presidente. ¿Qué han hecho los anteriores? Entonces, quita el tema de educación, que probablemente muchos se sienten desengañados, pero hay otro sector enorme que sí ve cosas de Petro populistas, pueden ser populistas, pero al fin y al cabo estamos en un mundo altamente populista, no solo en Colombia, sino todo lo que está pasando en Estados Unidos, en Italia, en Francia, en Salvador, en Argentina. Estamos avanzando hacia una política populista que son ciclos. Tuvimos el populismo el siglo pasado en la década de los 20, década de los 30, después pasó la Segunda Guerra Mundial y aterrizamos a un nuevo orden y ahora estamos viviendo como una repetición de eso. Yo tengo otra anécdota. Pero estoy reflexionando mucho sobre lo que estás diciendo porque siento que sí puede ser cierto. Sí, la gente no siente que lo están al revés alejando de esa posibilidad de ganarse el salario mínimo, sino que es una promesa y a veces la gente quiere comprar promesas de vida, sean realizables o no. Pero a mí me dijo un taxista, hombre, toda la tarde viendo aquí la indagatoria del presidente Uribe. Le dije, pero ¿cómo así ustedes no votaron por Petro? No, hombre, ya queremos votar por Uribe. Sí, es que eso fue que queríamos un cambio, pero ya no. Es que Colombia, creo que la riqueza colombiana está en lo distintos que somos de región a región. Uno pensaría que la costa sería completamente antipetrista y no, en la costa son muy petristas. Yo trabajé en una campaña política en Córdoba y lo que me sorprendió es la cantidad de petrismo puro y duro que había allá. Y Petro a Córdoba fue de los departamentos que menos ayudó. Y cuando hacíamos encuestas en calle, la respuesta era precisamente porque él nos está visibilizando. Le importaba un soberano rábano que la economía probablemente se fuera al piso porque el tema fiscal, que el gasto público, que Nerú, que no sé qué. Es que nosotros terminamos siendo un nicho muy chiquito. Y cuando nos dicen es que no conocen, no estamos sabiendo leer el país, yo creo que tienen razón. Y por eso entonces esos resultados, que a mí me parecen unos resultados, yo no me los esperaba de Congreso del Pacto Histórico, sobre todo el Senado. Las encuestas mostraron un pacto histórico fuerte y eso se refleja en el resultado electoral, pero si usted analiza con cabeza fría el mapa electoral, no hubo una gran victoria del pacto histórico. Sí, pasaron de 20 a 26, que se ganaron 6 senadores, pero si uno coge izquierda y derecha, la derecha subió creo que 2 escaños y la izquierda perdió 2. O sea, aquí vuelvo y repito. Hay un poquito como de cohesión hacia el pacto histórico, menos atomización de partidos de izquierda, más cohesión dentro del pacto histórico, pero también están evidenciando un techo muy marcado, ¿no te parece, Diego? Por supuesto, pero lo que te está mostrando el resultado electoral son 2 fuerzas poderosas, pero que no mandan, que necesitan agentes de centro, que lamentablemente hoy los agentes de centro se compran. Estamos hablando de los partidos tradicionales que se dejan comprar por mermelada, pero pues hay un centro, no hay líderes visibles de centro, pero todavía esos partidos de centro son fundamentales para llegar a consensos o para lograr reformas. Pero yo no diría que hoy Colombia es un país de izquierda, ni Colombia es un país de derecha y que va a girar hacia el péndulo, no. Colombia es un país completamente fragmentado de muchas castas, por llamarlo de algún nombre, y hay una casta muy poderosa de derecha y otra muy poderosa de izquierda. Sí, está cambiando un poquito el bipartidismo. Y yendo a eso, el Centro Democrático, esos resultados del Centro Democrático, ¿cómo los ves? El Centro Democrático está vendiendo como una victoria. El Centro Democrático aspiraba a 22 senadores por el trabajo que habían hecho en el Congreso, por el trabajo de oposición tan serio, porque no tuvieron escándalos de corrupción salvo uno, que no me acuerdo era el nombre, Ciro algo. El haberse ido con lista cerrada, yo creo que le perjudicó un poco al Centro Democrático. Yo creo que las personas que escogieron como candidatos no eran personas de grandes votos, eran más votos de opinión. Uribe demostró que es un titán político, o sea, meter 17 senadores, 16 o 17 metió. 17. Pero está muy lejos de esos 22 que quería meter. Se los quitó Salvación. Salvación metió 3. Y creemos también en Antioquia, ¿cierto? Pues creemos no sacó, pero digamos 250.000 votos. Exactamente, le fue quitando. Hay otra lectura ahí, Felipe. La derecha ya hoy no está comandada por Uribe. Hay una derecha que es lo que tú estás diciendo. La izquierda sí se cohesionó en torno al pacto histórico.
La izquierda, perdón, la derecha en cambio, hoy hay un líder fuerte, que es Álvaro Uribe, Paloma Valencia ya se va a convertir en su sucesora, pero después tienes a Abelardo de la Espriella, tienes a María Fernanda Cabal, tienes a Fico Gutiérrez, tienes a Enrique Gómez. La derecha se atomizó, pero la sumatoria de ellos te da un poquito, creo que te da 2 escaños por encima del pacto histórico. Bueno, y ahorita estabas diciendo, bueno, que es un Congreso fragmentado, que la gente pudo votar por todas las opciones, pero se quemó mucha gente. Sí, y hubo sorpresas duras a mí. Eso quería yo hablar contigo. ¿Qué sorpresas importantes tenemos que se quemaron? A mí, por ejemplo, Angélica Lozano me parece, yo pensaba que Angélica volaba sola. ¿Y por qué, sin por qué no instrumentos. capitalizó la votación de Claudia López? Que a pesar de que fue menor de lo que ella esperaba, digamos que era un voto que podía haber ido como muy parejo. Porque yo creo que no la relacionan, por más que sean del mismo partido, que sean pareja y demás, no vinculan a la una con la otra. A Angélica la castiga el electorado porque estuvo con Petro, se abre de Petro por completo, y eso La desdibuja, no se está marcando en ningún... se desdibuja, pero el electorado colombiano castiga la traición. También se ve con Catherine Miranda. El colombiano no perdona que tú le hayas dicho yo soy esto y después me deslindo así, y eso se lo terminaron cobrando. Eso me sorprendió, por ejemplo, y me duele porque Angélica Lozano es una muy buena congresista. Catherine Miranda es otra que me sorprende, que yo pensaba que por su oposición iba a recoger votos de centro y centro derecha, y la dejaron sola. Había otras, esa lista cerrada sí probablemente le robó votación a Catherine Miranda, con la que ella pudo haber contado. Polo Polo también me llevó una sorpresa, que se quemó. Sí, Polo Polo, y sobre todo que Polo Polo iba relativamente fácil, ¿cierto? Pues uno decía que eso también habla de que inclusive podía recoger votos en el exterior. Eso habla de una debilidad de Abelardo también, que no es tan fuerte como la gente pensaba. Salió golpeado. Abelardo hace una cosa importante, y es meterle a Salvación Nacional 600, casi 700.000 o un poquito más de 700.000 votos. Es en gran parte Abelardo, ¿sí? Y Enrique también, porque ahí había un liderazgo en cabeza de Enrique. Enrique Gómez es un tipo muy serio, muy preparado. Yo discrepo mucho en sus posiciones, pero es un tipo que ha hecho la tarea y que dele y remando, y cogió rectos y tuvo su impulso y empujón por Abelardo. Pero Abelardo también empujó a Lina Garrido y a Miguel Polo Polo, y salieron unos videos que tuvieron 400.000 vistas, no sé cuántos likes, y en ambos Abelardo decía, tú vas a sacar 180.000 votos y tú 120.000. Y los dos se pincharon. Pero tal vez porque es importante saber la gente en cabeza de quién deposita ese liderazgo. Y Enrique es un liderazgo probado de alguna manera, ¿cierto? Con sus propias ideas. Y algo similar a lo que estás diciendo con Lina Garrido fue lo que pasó con Creemos, ¿cierto? Él endosó esa lista de Creemos en Medellín, pero estaba en cabeza de quién, ¿cierto? Ahí no estaba, digamos, Federico Gutiérrez como líder Pues es que uno ve la lista de Creemos y no hay nadie visible, o sea, no hay quien ha hecho algo políticamente importante o de mucha visibilidad. Pero yo creo que ahí hay un patrón de la forma como le gusta rodearse a Federico. Federico no tiene, digamos, esa virtud, o digamos comete el mismo error que han cometido otros políticos, de no rodearse de personas mejores que él, ¿cierto? Y eso al final la gente, bueno, en cabeza de quién voy a depositar este voto. Siento que eso de pronto fue lo que le funcionó a Enrique, pero tampoco es un liderazgo único de Abelardo. No, desde luego que sí, pero Abelardo es una figura que es avasalladora. Tiene una personalidad y un carisma y una simpatía y una cosa que es como el macho alfa, que allá donde llega capta la atención. Entonces uno se hubiera esperado que él se hubiera traslapado parte de esa simpatía que él genera a candidatos como Lina y Polo Polo, pero a Enrique Gómez seguramente de esos 700.000 votos hay un porcentaje bastante importante que llega por Abelardo, que Abelardo es el que le presenta a su electorado, a su base de fanáticos, a un Enrique Gómez que probablemente no lo tenían en el radar. Entonces, ¿quién ganó esa elección de Congreso para ti? Congreso, yo creo que porque nos dejas ahí, el gran victorioso es Daniel Briceño. De lejos. Daniel Briceño es el político del momento, va a ser presidente de Colombia. Yo sí creo que va a ser presidente de Colombia antes de los 40 años. ¿Y cómo consiguió, digamos, ese tema de control político a pasar a esa votación? ¿Por coherencia? Por coherencia, porque fíjense que uno no hace esa correlación, pero uno coge la campaña de Mad Money,
el alcalde de Nueva York, y giraba en 3 ejes. Daniel Briceño ha sido muy coherente con sus ejes. Él no ha pretendido resolver la salud, ni la educación, se ha concentrado en un tema de educación, un tema de control político y un tema de austeridad. Usted lo relaciona con eso. Y desde los distintos espectros, Daniel Briceño genera respeto de la gente. O sea, a Daniel Briceño lo respetan. Y él tiene también unas movidas que son brillantes. Por ejemplo, salió hace unos pocos días diciendo, por reposición de votos, me corresponden 2.500 millones de pesos. Me gasté 400, Me gasté pero 400, es que ese es el orden de la ley. Claro, pero él lo dice. Los otros no. Uno nunca sabe si un Fajardo, si cualquier otro. ¿Qué voy a hacer con la plata adicional a la que yo me gasté? Eso no es. Daniel Briceño sí salió a decir, yo solo quiero que me den mis 400 y no más. Y eso genera mucha conexión. Y es un tipo juicioso, es un tipo que tiene su programa semanal, siendo concejal, hacía su programa semanal de Nación Sabrosa. Tiene un grupo que lo rodea también, que lo ha permitido brillar y que lo ha respaldado en todas sus cosas mediático. Entonces está una Jerome, está un Julio César Iglesias, está un Mateo, creo que el apellido es Mateo Castaño. O sea, el tipo se ha sabido rodear muy bien y ha trabajado en equipo y no es acaparador. Él no está buscando el protagonismo, que es lo que estábamos diciendo. Fico Gutiérrez es un buen tipo, pero Fico Gutiérrez quiere ser el protagonista. Fico Gutiérrez quiere tener los focos encima de él. O sea, esa generosidad al final se revierte. Claro, totalmente. Y más en un mundo en el que hoy, gracias a las redes sociales, todos podemos tener protagonismo. Hoy todos queremos protagonismo. Y Daniel Briceño supo entender que estamos en un mundo en el que yo trabajo contigo si tú me permites ser protagonista también. Y eso la gente lo valora, es entender hacia dónde está caminando la sociedad. Bueno, y ahí hay una pregunta importante, y ojalá nos esté escuchando, y es Jerome, esta chica que es tan pila, sobre todo en el tema de pensiones. Ella no está alineada con el Centro Democrático en un tema presidencial, ¿cierto? Que estabas hablando de Abelardo y de la influencia de legislativas. Y, por ejemplo, parte de ese equipo está alineado también con Abelardo de los Priella, ¿no? Jerome está metida en la campaña de Abelardo. No sé si trabaja o no, pero sí está muy identificada con lo que representa Abelardo. Y Daniel Briceño respeta eso también. Daniel Briceño también ha sido muy inteligente. Oiga, yo no voy a pelear. Le deseo suerte a Movimiento Salvación Nacional y le deseo suerte a mi partido, el Centro Democrático. Hoy estamos en elecciones y uno está diciendo, bueno, Paloma, ¿qué debería jugarle? ¿A buscar el electorado de Abelardo para pasar a segunda vuelta o empezar a meterse de centro y competir con eso? Daniel Briceño dice, mi electorado es la derecha, no, centro derecha, y yo necesito tanto de movimiento como de... Él está pensando más a futuro. Y tienes toda la razón. Es que nosotros aquí decíamos, es el momento de votar la gran consulta y sobre todo es el momento todavía de votar por el que uno quiera. Y claro, ya después se irán equilibrando las cargas. Yo creo que él manejó o entendió también ese mensaje. Hoy es el momento de que podamos disentir. Hoy todavía no es el momento de que todos tenemos que estar aquí votando en contra de alguien, ¿cierto? Es el momento de sumar y de hacer sinergias. A mí la posición de Jerome tan apasionada con Abelardo, pues no me gusta. Me cayó mal. Yo dije, ¿para qué? No había necesidad. Pero hoy digo, oiga... Valioso, porque trae gente que quiere votar. Es una mujer apasionada que cree en sus convicciones y si su convicción está ahí con lo que está representando Abelardo, pues ojalá hubiera más gente así con un Fajardo o con un Enrique Peñalosa. Ese tipo de personas y ese tipo de adeptos es lo que necesita la política hoy en día. Y por eso está ahí, ¿cierto? Exacto. A pesar de apenas estar en la universidad asesorando a un candidato que está liderando las encuestas. Exacto. En el tema de pensiones. Exactamente. Bueno, entonces pasemos a consulta. Entonces, en todos estos movimientos de consulta, tú, digamos, ¿se confirmó, te sorprendió alguno de los resultados? No, totalmente. Yo apoyé mucho a la consulta por convicción. Hay malquerientes que dicen es que yo le estaba haciendo el trabajo pago a la... No, yo apoyé por convicción y creo que Colombia necesita como presidente alguien que saliera de esa gran consulta y lo sigo pensando hoy. Para mí, la próxima presidente de Colombia tiene que ser Paloma Valencia. Punto. Y yo siempre dije para que el ganador de la gran consulta pueda sentarse en la mesa y mirar a los ojos a Abelardo y a Cepeda y decir, aquí estoy yo y soy igual de elegible que ustedes. La gran consulta necesitaba más de 5.5 millones de votos. Haciendo cálculos, iban a salir 20 millones a votar, salieron 20. Que el 20-25% votara en el tarjetón de la gran consulta, pues ahí le daban las matemáticas que uno terminaba con 5 o 6 millones de votos. Me sorprendió que se llegara.
porque yo estaba O viendo... sea, era tu esperanza. Sí, pero me sorprendió que pasara. ¿Por qué? Porque siento que sí se le hizo una campaña muy fuerte en contra de votar por la gran consulta, y a su vez la gran consulta no es que tuviera plata. O sea, la gran consulta sí tuvo un financiamiento, pero no fueron esas masas de plata que uno necesita en Colombia para lograr. Fue como una difusión un poquito orgánica. Y me acabo de acordar de una pregunta que te hice hace un año. Te pregunté, bueno, ¿tú eres optimista o pesimista? Me dijiste que era un poquito más pesimista. Entonces creías que íbamos a sacar 5.5 millones de votos, pero de pronto, en el fondo no. Sí, yo decía... Te sorprendió positivamente. Decía, matemáticamente lo veo razonable, pero difícil. Pero difícil. Pero difícil. Y ahí es donde empecé a pensar, uno va a tener que vender la moto con 4.5 millones de habitantes, de votos. Pero bueno, la consulta creo que se alcanzó por el encima precio de los 6, sí. Bueno, entonces eso se ayudó a ordenar el panorama político. ¿O todavía queda mucha fragmentación? No, pues todavía queda. Si hoy vi una foto no sé quién la publicó, pero son creo que 20 candidatos los que se están yendo a primera vuelta. Eso es un jurgo. Claro, de ahí yo creo que hay 4 candidatos fuertes, que es Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, y yo metería ahí a un Fajardo, por ejemplo. Yo no doy por muerto a Fajardo, lo veo muy debilitado, pero... Entonces, ¿tú crees que fue una decisión estratégica de Fajardo no participar en la consulta? No, fue un error monumental. ¿Que le pudo haber costado a la presidencia? No, le costó a la presidencia. Y porque sí participó y lo invitó también en otra consulta, se llamaba la consulta de las soluciones, que esa palabra me gusta mucho. Pelea mucho contra las ideologías. Sí, la de Claudia López. ¿Cómo ves eso? ¿Crees que ese resultado le genera ahí un hueco a Fajardo, o al revés? ¿Le genera...? Es que yo creo que Fajardo quedó tan golpeado por los resultados, no él como su imagen, su figura queda tan golpeada de los resultados de las consultas. Su espectro. Sí, porque además es que a Fajardo, y esto me consta, a Fajardo le dijeron 3 políticos de la gran consulta: métase, nosotros dejamos nuestras aspiraciones y lo apoyamos a usted. Así de grave estaban viendo la situación y decían Fajardo es la esperanza, y yo creo que él no supo interpretar ese momento. Yo lo lamento porque a Fajardo le tengo mucho aprecio y creo que hubiera podido ser ese... Si Fajardo hubiera entrado, de pronto Paloma no hubiera entrado. Eso no se sabe, porque esta reunión que yo le estoy diciendo se produjo... Paloma antes de estando, lo de Paloma. No, Paloma estando ya en la consulta. Estando. Después de esa consulta, estos 3 políticos se sientan con Fajardo y dicen, entre. Y a Paloma ya no le quedaba fácil salirse. Y es más, Paloma sí hubiera estado, porque acuérdese que Álvaro Uribe dijo, desde Abelardo hasta Fajardo. Es que mira, uno mira las cosas con mucho retrovisor. Yo no sé si te acuerdas, hace 4 años empezó un candidato con el 4, con el 5, una gran consulta por las regiones, ¿cierto? Una cantidad de alcaldes, Dilian Francisca, Federico, Char, Peñalosa. Y después de esa gran consulta por las regiones, sale Federico, hay un debate, no me acuerdo si el lunes, ¿cierto?, con una interpelación fuerte con Armando Benedetti, y se subió en las encuestas al 35. ¿Quién? Federico Gutiérrez. ¿Cierto? ¿Cómo pasó del 5 al 35 al consolidarse en esa consulta? Pero después se fue desinflando y el voto se fue para don Rodolfo Hernández, que estaba callado, que siento yo que es una estrategia parecida a la de Iván Cepeda. Y uno dice, si Germán Vargas Lleras hubiera sido fiel y se hubiera inscrito, el voto se hubiera ido para donde Germán Vargas Lleras, mirándolo con el retrovisor. Entonces, por ejemplo, yo creo que Fajardo tiene hoy un espacio si no se consolida esa consulta. O sea, si se mantiene una polarización de una derecha más hacia Abelardo de la Espriella, una izquierda más en Iván Cepeda, la gran consulta no se consolida, que yo sí creo que va a pasar, pero digamos que no pasara por cualquier cosa. Ahí esa es como la esperanza de que renazca esa candidatura de Sergio Fajardo. Yo lo veo, Felipe, muy difícil. Es que lo veo muy difícil porque uno puede estar en desacuerdo con las encuestas, pero las encuestas en realidad sí muestran una foto de lo que está pasando. Quizás se equivoca porque la luz quedó desentonada en un punto, pero las encuestas, mal que bien, mostraron los resultados que salieron. De aquí al próximo miércoles hay encuestas, Diego. Tengo entendido que para cuando se emita este programa, que está saliendo ahorita, ya salió una encuesta el fin de semana. Tengo entendido, no me consta. O sea, el 18 de marzo que sale este programa, ya va a haber encuesta. Entonces, sí. Dígame, ¿en cuánto sale Paloma Valencia? Yo creo que Paloma Valencia sale de 20 a 30. Más cercano a los 20
que a los 30. Yo le apostaba entre un 19 y un 20%. Yo creo que si sube del 20 se consolida una gran candidatura presidencial que inclusive puede hacer disminuir la intención de voto de Abelardo de la Espriella. Ahora, si usted me pregunta, le voy a ser muy franco. Yo creo que Atlas Intel va a mostrar a Abelardo con un 25 para arriba. A Paloma la va a mostrar con ese 18, 17. Y a Cepeda lo muestra donde está. Yo en Atlas Intel me da la sensación que le está jugando a Abelardo. Pero respeto los resultados y entiendo. Y como dices tú, son fotos y hay que mirarlos también en conjunto con las otras encuestas, con las otras tendencias. Pero creo que cuando uno coja las encuestas, Paloma va a estar entre ese 20, 22, 25. Abelardo también más o menos parecido. Probablemente ha bajado un poquito y Cepeda sí se mantiene. Bueno, y hay otra cosa que cuando salga este episodio ya va a estar confirmada, ¿cierto? El viernes 13, nosotros estamos grabando hoy miércoles 11, es el plazo para designar el candidato vicepresidencial. Si alguien salió fortalecido de estas consultas es Juan Daniel Oviedo. Yo creo que también un poquito de apoyo por la entrevista de Abelardo, donde la gente lo interpreta como una burla contra Juan Daniel, por esa consolidación del centro. Yo creo que ahí hay un voto importante. Yo creo que inclusive Juan Daniel es la nueva figura política del centro. ¿Tú qué crees que quién va a ser el vicepresidente de Paloma Valencia? Yo creo que va a terminar siendo Oviedo. Contrario a lo que pensé inicialmente, que yo dije, no, qué telenovela la que están protagonizando con la selección del vicepresidente de Paloma. Creo que esos 2 o 3 días estuvieron en el foco mediático, todo el mundo comentando que Oviedo, que no sé qué, que y le robaron el protagonismo a Abelardo y a José Manuel Restrepo y a Cepeda y a Quilcué, y ellos acapararon las noticias. Y eso en política, tú lo sabes mejor que nadie, es lo importante, acaparar el foco mediático. Para bien, mejor, pero para mal también, sirve. Porque estás ahí permanentemente y eso obviamente eso no fue una estrategia planeada, pero le sirvió. ¿Y qué va a pasar con la alcaldía de Bogotá si acepta esa vicepresidencia? Yo creo que sería muy torpe pensar que ese 1.100.000 votos que consiguió los va a poder mantener durante 1 año y medio, que es cuando se celebran las elecciones a la alcaldía el próximo año. Juan Daniel es un tipo joven, Juan Daniel es un tipo que tiene una oportunidad enorme de hacer un gran trabajo en la vicepresidencia, porque además lo que sí le permiten esos 1.100.000 votos es decirle a Paloma, yo quiero esto, como funciones. Eso es ser vicepresidente operativo. Sí, claro, no decorativo, sino operativo. Y en eso creo que Paloma además ve en Juan Daniel a un tipo muy capaz, donde sí le dice, listo, usted se encarga de esto y esto. Como hizo Abelardo. Abelardo le dijo a José Manuel, usted va a manejar todo el tema internacional y yo me voy a encargar del manejo nacional municipio por municipio. Perfecto. Y si hay algo, yo creo que le ha favorecido o ha fortalecido la figura de Juan Daniel es que él es un tipo auténtico, un tipo genuino. Y hay una gran diferencia en el liderazgo, ¿cierto? Yo creo que Juan Daniel debe estar tomando las cosas con premura, con cautela, pero uno también con su liderazgo le puede decir esos votos para dónde se van. Estos votos tienen hoy que ir a apoyar un proyecto político que integre a todo el país. Necesitamos un presidente de todos los colombianos, la primera presidenta mujer, ¿cierto? Y se generan una cantidad de puntos y de liderazgos que yo creo que harían que inclusive que en términos no solamente de elección, sino de ejecución, fuera un gran gobierno para Colombia. Pues es que, fíjese, haga esta lectura que es en un país tan machista, en un país que ha despreciado o que ha mirado siempre de reojo a los homosexuales, a la comunidad LGBTI, por más de que nosotros hayamos hecho avances, pero todavía los miran con ustedes, que un miembro de la comunidad LGBTI sea fundamental para escoger a la primera mujer presidente de Colombia ya es un mensaje sumamente poderoso. Es que hemos evolucionado mucho como sociedad. ¿Y saben qué otra cosa me gusta, Diego? Muy poderoso. Pero nadie lo está etiquetando como un miembro de la comunidad LGTBI. No. Lo están etiquetando es como un señor con ideas genuinas y objetivas, sí,
que, digamos, tiene un caudal que es suyo, ¿cierto? Pero no pasa por ahí por las etiquetas y también me parece súper bonito y sería muy significativo una presidenta mujer, pero también el tema de Paloma ahí no está pasando por si es hombre, mujer o... Sí, pero tienen muchos símbolos. Y si algo hizo bien la izquierda hace 4 años es manejar la política a través de símbolos. Mal haría ahora la centro y centro derecha, en cabeza de Paloma y Oviedo, en no crear esos símbolos para movilizar una cantidad de votos, que esos son símbolos que, por ejemplo, Abelardo no tiene. Abelardo tiene el tigre, que mis respetos por haber consolidado una imagen en torno al tema, a un símbolo que era el tigre. O sea, esa vaina es muy jodida en política, muy jodida, y mire cómo lo logró él. Ahora Paloma y Oviedo tienen un caramelito que donde un buen estratega publicista lo sepa coger, los dispara. Y lo que le damos ahorita, o sea, y Oviedo tiene esta tesis de que es que el colombiano que se siente hoy representado por Petro lo tenemos es que seducir, visibilizar, hablarle, no simplemente porque si se ataca otra vez a la figura de Petro y de Cepeda, lo que vamos a hacer es consolidar allá ese sector, que siento yo, y qué pena cambiar así de tema, es lo que ha querido hacer Cepeda. O sea, está anunciándonos ya que va a haber un gobierno divisivo, que su campaña va a ser divisiva, que quiere dividir a los colombianos, porque el nombramiento de Aida Quilcue, que entiendo que es nieta de Quintín Lame, sí, ¿cierto? Lo que hace es volver a promover esa división entre terratenientes e indígenas, entre trabajadores y bueno, no sé, me parece complejo. A eso nos quiere llevar Cepeda. Usted hace la lectura precisa. Cepeda quiere confrontación, la necesita además. ¿Sabe por qué la necesita? Porque también está leyendo muy bien cómo los tiempos están cambiando y gracias a las redes sociales la izquierda se demoró 40, 50, 60, 70 años en que su batalla cultural penetrara. Y empezó a penetrar en los 90, en los 2000 se fortalece y ya hace la eclosión en la década pasada. Con las redes sociales, esas narrativas, esa batalla cultural navegan mucho más rápido. Y hoy en día mucho votante de izquierda que no se siente ya tan representado por los gobiernos de izquierda está migrando hacia las derechas. Daniel Briceño es un ejemplo de esa nueva derecha donde estoy seguro mucho joven petrista votó por Daniel. Iván Cepeda está viendo que lo que tradicionalmente ellos han defendido de los derechos, de la paz, del amor y esa cantidad de cosas, eso ya no seduce tanto al electorado, entonces necesita una confrontación que todavía es rentable en Colombia. Bueno, y Roy Barreras también hizo una consulta que salió con mucho menos votos, donde estaba toda la clase política tradicional, es decir, la maquinaria, el clientelismo. A él le va a tocar llegar a donde Cepeda, como decías tú, con esos partidos de centro, que son el Partido Conservador, Liberal, la U, van a esperar a ver quién gana. ¿Sabe cuál es lo que yo estoy viendo? Que yo creo que ahí Cepeda es tan recalcitrante en su ideología que va a despreciar a Roy Barreras. ¿Y Cepeda va a salir o no? ¿Cepeda va a tener debates? O sea, esa división... Pues lo va a hacer, él va a tratar de alargar hasta que le toque. Porque como tú bien indicaste antes, a él le ha servido la estrategia del silencio. Y mientras le siga sirviendo, hoy en día, ¿cuál es la ventaja que tiene Iván Cepeda? Que hay una pugna entre abelardistas y palomistas. Y no una pugna, no lo digo en el mal sentido de la palabra, sino cada candidato pues quiere... Una lucha por prevalecer. Una lucha por prevalecer, que sí, ellos ya no tienen eso. Allá Cepeda está tranquilo, entonces hoy va a haber esas fricciones naturales de la confrontación electoral entre Paloma y Abelardo que van a permitir que Cepeda todavía no se tenga que sentar en un debate. A Cepeda a lo mejor le va a tocar sentarse en un debate post primera vuelta. Nosotros hablamos la semana pasada con gente del equipo de Abelardo. Yo le escribí a Sergio Fajardo. ¿Tú crees que nos salga Iván Cepeda aquí para este programa? Yo sí creo que pues debería porque además vuelvo y repito, si yo fuera Cepeda yo diría yo quisiera sentarme con un personaje como Felipe porque él tiene una audiencia
a la que... Si le interesa llegar a una audiencia distinta. Es que si no, ¿dónde se van a quedar? O sea, es que a qué división le están apostando porque... Pues si ellos no capturan... La peor diligencia es la que no se intenta. Lo único que sí te diría es que tendrías una chiva. Porque no se le ha sentado ni a Blue ni a Caracol Televisión. Bueno, a Caracol Televisión se le sentó hace poquito, pero no se le ha sentado a lo que se llama hoy medios líderes de opinión independientes. Medios alternativos. No, yo odio esa palabra alternativa. Bueno, tú dijiste en redes, yo tenía preparada esta pregunta, pero ahorita me lo confirmaste, vas a apoyar con toda a Paloma Valencia. ¿Por qué tomaste esa decisión tan clara? Y no solamente yo, por ejemplo, porque he apoyado tanto, a pesar de que siento, y ahorita te pongo un ejemplo, de que Abelardo de la Espriella también podría ser un gran presidente, yo siento que el tema de Paloma Valencia es importante por el momento del país, porque yo creo que sería una candidatura para todos los colombianos y sería un gobierno, mejor dicho, el gobierno que necesitamos. ¿Tú por qué tomaste esa decisión? Porque considero que Colombia está viviendo unos momentos en los... Y me voy a alejar de la narrativa de que no necesitamos extremos. No quiero poner ni a Iván Cepeda ni a Abelardo como extremos. Son ideas de país que yo no comparto. Y creo que Paloma, por más que haya pertenecido al Centro Democrático, por más uribista que sea con el presidente Uribe, yo también tengo unos reparos democráticos. Y a mí Paloma Valencia se me hace una senadora preparada, respetuosa, que cuando uno la veía tras bambalinas en el Congreso no tenía ningún problema en sentarse a tomarse un café con, tenía una gran amistad con Angélica. Con Gustavo Petro, exactamente, con David Luna, con una cantidad de personas que no son de su espectro, que me hace ver que es una mujer que está preparada para tener las discusiones que este país tiene que tener para tender puentes. Venga y ver cómo unimos esto para que el próximo presidente, ¿sí? Para que tengamos una sociedad menos visceral de la que venimos teniendo los últimos 12 años. Y además de eso, porque a mí Paloma Valencia me parece que es una señora con un carácter que a veces uno dice, no, qué carácter de mierda, pero eso es lo que se necesita. O sea, es una mujer que se para los pantalones y cuando dice, no, es que yo no voy a cambiar, ella no habla por agradar. Yo respeto eso mucho. Ella dice lo que hay que decir y ella sí dice lo que hay que decir y además sabe decirlo y sabe cuándo subir el tono y sabe cuándo bajarlo. Me gustó mucho en la pugna que tuvo la semana pasada bueno, la semana pasada estoy hablando ya del programa del miércoles, pero que ha tenido en estos días. Semana pasada, vale. Sí. No se dejó de Juan Daniel. No se dejó, no señor, o sea, y se lo dijo con todo el respeto, y como alabó a José Manuel Restrepo la escogencia de Abelardo como vicepresidente, gran escogencia, que por ejemplo a mí me bajó todas las predicciones que tenía con Abelardo. Ese nombramiento me bajó todas las predicciones que yo tenía con Abelardo. Así de inteligente fue ese movimiento, porque como Diego Santos hay muchos otros. Y creo que Paloma es una persona que es mucho más de centro de lo que la gente piensa. Paloma no es esa derecha recalcitrante, Paloma es que el gran, también la gente se va matizando, Diego. Sí, pero además el gran activo de Paloma, que muy poca gente lo sabe, es el sensacional marido que tiene. Yo al marido lo conocí estudiando en Londres, él estaba en el LSE, y era un personaje introvertido, inteligente, sagaz, hablaba cuando tenía, y es un tipo de izquierda. Paloma Valencia casada con un man de izquierda. Pero eso ayuda a ese matiz, ¿cierto? Porque al final esas pasiones, ahorita que mencionabas a Jerome, esas pasiones de la juventud también se van matizando a medida que tú recorres Colombia, a medida que tú encuentras cómo funciona el flujo institucional de los cambios, ¿cierto? Entonces eso también va matizando un poquito el discurso. Y eso, claro, y eso llega con la madurez. Claro, yo creo que Paloma hoy tiene la madurez para ser presidente de Colombia. Total, ya va para los 50 años. La ha embarrado, como la hemos embarrado absolutamente todos, pero también ha tenido grandes aciertos, pero lo que muestra ese componente familiar de Paloma es que es una señora que con sus ideas es muy firme, pero que el componente de saber escuchar y ser tolerante con visiones muy distintas es que tiene una visión muy distinta metida entre las sábanas de su casa. El papá de su hija es el pensamiento opuesto a entonces, a le tenemos que preguntar a Paloma si Amapola es de centro o de centro derecha. No, eso sí, Amapola, démosla tranquila que ella desarrolle lo que quiera desarrollar, porque es una niña adorable y con dos papás excepcionales. Diego, entonces, ¿tú crees que si se consolida esa candidatura de Paloma podría llegar a absorber a Abelardo de la Espriella? O como analista político, ¿qué ves que pueda
pasar de aquí a la primera vuelta? No, Abelardo tiene consolidada una derecha que no se le va a ir a Paloma, y perdón por la expresión, ni por el putas. Hay una derecha dura que es abelardista, que comparte la manera como él se expresa, que comparte su mano dura, que lo ve a él como verdaderamente el personaje que Colombia necesita para ponerle orden a este país. Y eso es completamente respetable. Y esa derecha le cree firmemente a Abelardo. No importa quién nombre Paloma como ministros, eso se van a ir en primera vuelta con Abelardo. Entonces, yo creo que la vuelta de Paloma no está en tratar de quitarle gente a Abelardo. Abelardo sí le puede quitar gente a Paloma. Endureciendo el discurso. Claro, no solamente endureciendo el discurso, el nombramiento de José Manuel Restrepo le quita votos de Paloma. Si a mí Paloma mañana sale con alguna cosa que yo dijera... Tú ya hoy sí verías con buenos ojos poder aterrizar donde Abelardo lo espera porque llegó José Manuel. Claro, me tragaría todas las palabras y todos los trinos y todas los las escritos, opiniones, las columnas. Todos me lo tragaría, porque a José Manuel Restrepo tiene el mayor de mi admiración, y porque es un tipo serio y porque es un tipo, sí, uno sabe que el vicepresidente... Le pone un sello. Sí, pues sí, le pone un sello a esa presidencia donde yo digo, le perdí mucho el miedo que tenía Abelardo de no ser un verdadero demócrata. Esas elecciones demuestran que es un demócrata. Vamos a ver a Paloma, y qué bueno ver que en la derecha haya esa pugna porque pone a Paloma a ser mejor de lo que ya es. Y ojalá empiece una lucha y una batalla por las ideas y por las propuestas. Sí. Entonces, ¿qué escenarios ves probables tú para la segunda vuelta? Yo estoy viendo a un Cepeda con Paloma en segunda vuelta. Creo que las acciones de Paloma están subiendo. Creo que Abelardo va a dar una batalla, para los que somos analistas políticos, absolutamente sensacional. O sea, si hay algo que Abelardo no es bruto. Ni mediocre. Ni mediocre. No, pues a uno puede no gustarle las formas, pero Abelardo no está ahí por pendejo. Entonces estamos hablando, Cepeda 28. ¿En encuestas? No, digamos votación de primera vuelta. Cepeda 28, Abelardo 25 y Paloma 30. No, yo creo que para primera Cepeda todavía gana. Yo le meto Cepeda 35. Me asustaste, Diego. Sí, yo creo que las candidaturas de Abelardo y Paloma se debilitan la una a la otra. Entonces yo estoy viendo a un Cepeda que le saca 10 puntos en primera vuelta, le va a sacar 10 puntos al segundo. Hay un analista en Medellín que ha estado aquí con nosotros, un empresario, y él ha hecho una revisión de patrones, y él dice que ningún resultado en primera vuelta superior al 4% se ha podido revertir. Entonces no me le ponga más del 4%. Bueno, no le pongo más de 4, pero las estadísticas son para romperlas. Las estadísticas son para romperlas. Los récords. Los récords son para batirlos. Fíjese, usted pensaba que después de Djokovic, Federer y Nadal iba a salir una figura como Alcaraz. Alcaraz, si las lesiones lo respetan y si mantiene su carrera, va a volar, pulverizar los récords de los tres. Usted jamás pensó eso, y yo creo que todo cambia. Yo lo que pasa es que si usted ve las encuestas, Cepeda le está sacando casi 15 a 20 puntos a Abelardo. No, todo puede pasar sobre todo yo creo que si no hay muchas heridas, ¿cierto? Donde cualquiera que sea el ganador en primera vuelta hace un apoyo decidido, yo creo que se puede superar cualquier diferencia. Sí, no, total. Oiga, si hoy estamos hablando de que Paloma está con Oviedo, a lo mejor usted tiene razón y Paloma termina con 30 y Abelardo y Cepeda 28. Y Cepeda con 28. O sea, que se vaya mucho voto claro, joven, mucho voto fresco, mucho voto que no está... Cuando usted habla con que es mi gran discrepancia con los analistas que tienen mucha más experiencia que yo, hoy dicen en una primera vuelta, lo que Paloma tendría que estar haciendo es tratando de apelar al voto de derecha.
Yo no lo veo tan así porque ese voto de derecha, como lo digo, ya lo tiene Abelardo. Entonces es desgastarse en algo que Paloma no va a que no va a conquistar. Pero tiene un voto de centro que todavía está ahí como que si uno hace la sumatoria de lo que hay por ahí por coger versus lo que Paloma podría coger en la derecha, es mucho mayor lo que puede coger acá y le puede dar la ventaja sobre Abelardo y acercarla más a Cepeda. Por eso yo considero que es un error que Paloma ahora trate de hacer una campaña tratando de hablarle solo a esa base de derecha que ya es de Abelardo. Abelardo le cogió ventaja en estos 2 o 3 meses. Bueno, yo quería hablar de algo que a mí me pasa mucho acá en Bogotá, y es... Que se quiere venir aquí a Bogotá y dejarme vivir. Y es la gente digamos, ya no los vamos a llamar extremos, sino hay temores, sobre todo de mantener lo que son las libertades y la democracia cuando hablamos de Iván Cepeda o de Abelardo de la Espriella. A mí me parece un gran error equiparar a Abelardo de la Espriella con Iván Cepeda. Yo creo que hay unos temas, y usted me lo ha dicho varias veces. Y hay unos temas históricos, lo hemos conversado tú y yo en privado, pues porque están los computadores de Raúl Reyes, una cantidad de cosas que no se pueden desconocer. Aquí estuvimos nosotros sentados con Ana Cristina y hablábamos, ella decía que ella inclusive lo quería verificar se me olvida el nombre del ministro de Santos de ese momento, Sergio... no, era el de Sergio Jaramillo. Sergio Jaramillo, para verificar la veracidad de los computadores, pero yo creo que no podemos desconocer también la historia, que yo creo que la historia de Abelardo de la Espriella no es otra que haber ejercido una profesión que es legal y honorable, que es ser abogado penalista, y si uno es bueno, pues le toca defender a los más criminales, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y ese no es, digamos, un rasero para medirlo hacia el futuro. Entonces, yo creo que aquí, yo quería simplemente dejar ese punto, no sé si tú quieras decir algo, porque entiendo que a ti te da ya hoy tranquilidad que haya una persona, un demócrata aprobada, una persona estudiosa, centrada en sus opiniones, sensata como José Manuel Restrepo. Eso para ti ya te equilibra la balanza. Me genera mucha más confianza y ya no vería yo con malos ojos el decir que votaría por Abelardo de la Espriella en una segunda vuelta si él pasa contra Cepeda. Y lo otro, ¿por qué quiero evitar yo la palabra extremos ya? Porque creo que eso tampoco nos está contribuyendo a construir un debate democrático. Es extremo porque no piensa como yo. ¿Quién está siendo el extremo? El extremo termino siendo yo en realidad, que es lo que creo que le pasó al centro. El centro se creyó en su atalaya superioridad moral. Superioridad, ¿sí? Entonces los que no piensan como nosotros son extremos. El mismo Cepeda, quitémoslo de los computadores de Reyes. Cepeda ha mantenido una coherencia ideológica a lo largo de toda su trayectoria política, que es de más de 30 años. Y ahí hay otra cosa, que a mí me parece importante, y no sé también si esto sea objeto de debate, y es que lo que hace Cepeda es de manual, y también hay una cantidad de cosas históricas y de pues digamos, de extractos de entrevistas, de lo que ha dicho de Chávez, de lo que ha dicho de las dictaduras de izquierda, que al final es un manual de cómo estas autocracias de izquierda han ido consolidándose en el poder para permanecer en él y no solucionar de ninguna manera las brechas de desigualdad o el desarrollo que requiere un país. Entonces, a mí sí me preocupa porque aquí sí hay un antecedente histórico. Pero fíjese que la manera de abordar eso no es necesariamente utilizando esa narrativa. Que ahí es donde creo que nos estamos equivocando porque eso no está calando con el electorado. Entonces, fíjese cómo... Es que si uno le dice extremo, el elector, que puede que no tenga todo ese contexto, se siente... que usted extremizado, sí. Sí, que usted, entonces usted habla, es que va a meter una constituyente y va a hacer esto y yo sé qué, pero ustedes llevan diciendo eso del gobierno de Gustavo Petro y mire que ha habido elecciones y que no pasó absolutamente nada y el país sigue, ¿me entiende? O sea... Pero porque nos salvaron las Cortes y el Congreso. pero vuelvo y repito, eso lo sabemos nosotros, te entiendo el punto. Pero el que está en Titibirí y que recibe las noticias de otra manera, lo que está viendo es otro. Aquí, bueno, ya escogieron otro presidente, yo sigo con lo mío, no sé qué, no sé cuánto, y ya. Y creo que ahí es donde estamos fallando muchísimo de tratar de meter un miedo que probablemente sí tenga sustento, pero pues eso no es lo que está debilitando a Cepeda. Por eso es tan importante Juan Daniel Oviedo, si finalmente se fraguó eso, porque Juan Daniel Oviedo entendió lo que no entendieron los otros 8 miembros de la consulta, que a Petro no hay que atacarlo, no hay que
vanagloriarlo, ni hay que admirarlo, ni hay que aplaudirlo, ni hay que hacerle la genuflexión a Porque Petro. dividimos la gente que se siente representada por él, de acuerdo. Súper ese mensaje. Oviedo lo supo leer como ningún otro. Y mire las cosas. La campaña de Vicky fue antipetrista. Más antipetrista que Vicky no había nadie en esa gran consulta. Ni siquiera Paloma. Mire los resultados. Mire los resultados. 240.000 votos o 200 y pico mil votos tuvo Vicky. Que vaya usted y No, saque. a mí no me parecieron. Vaya usted y saque Sí. 200.000 votos. Sí, no. Pero muy lejos de lo que necesitaba para ser electa, para que su mensaje fuera: yo quiero la quiero ella como presidenta. Bueno, si pudiera apostar, Diego, ¿quién es el próximo presidente de Colombia? A Paloma Valencia. Y vuelvo y repito, y le voy a hacer campaña y no me está pagando, ni me está llamando, ni le hago campaña por convicción. Y hasta el 31 de mayo, que es la primera vuelta, todas mis redes sociales, mis opiniones van a ser haciéndole campaña a Paloma Valencia. Bueno, tengo una nueva... Un nuevo segmento. Un nuevo bloque aquí que voy a ensayar. Aquí le ponen la... Rápido. Listo. Una palabra tan, o me dice qué pasa. Político colombiano que esté hoy sobreestimado. Hijo de pucha, rápido así. Abelardo. Pues Abelardo no es político, pero Sobrevalorado. yo creo que está sobrevalorado hoy, sí. Y subestimado. Y subestimado, Paloma Valencia. Un error grave que esté cometiendo hoy la oposición, eso, de hablar de extremos. Antipetrismo. Si pudiera cambiar una sola cosa en Colombia, ¿qué cambiaría? La desconfianza de los unos con los otros. Otra vez volvemos a lo mismo de hace un año. ¿Optimista o pesimista sobre Colombia en los próximos 10 años? Lo veo más optimista hoy, Diego, la verdad. Sí, pero porque también venimos de lo que pasó con la gran consulta y demás, pero yo sigo moderadamente pesimista. Y porque ahí hay un componente adicional, perdón, sé que no es esto, pero la inteligencia artificial creo que nos va a dar un vuelco. Ese te tenía preocupado. ¿Ya te leíste Nexus de Harari? Sí. Sí. Y lo deja uno preocupado para saber si me lo leo. No. Uno queda preocupado, pero no tanto por ese libro, sino por todo lo que viene pasando en los últimos. Nexus se escribió hace 1 año, 2 años. De ahí anda lo que viene pasando ahora es preocupante. Pero también uno tiene que ver el vaso medio lleno. Bueno, y para cerrar esta conversación con todo lo que se viene ahorita, campaña, propuestas, debate, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a los colombianos para esta campaña que apenas comienza? Pues que me sabe a mierda el abstencionista. Me sabe a mierda que el 50% de las personas de ese país no vayan a votar en esto este no es momento, de acuerdo. Y lo vienen haciendo consistentemente como si esto no dependiera de ustedes. Este país sería realmente distinto y no tendríamos a las crápulas que tenemos en política. Ahí salimos de muchos ahorita al Congreso. Si ese 50% se pusiera las pilas y le doliera un poquito a este país. O sea, eso es de un egoísmo y eso es de un... No es conmigo. Sí, ese 50% me Que al menos sabe a que mierda. si no es con ustedes, que sea con sus hijos, con sus nietos, con sus Sí, familiares. Tenemos que No, dejar un mejor país de que recibimos. el problema es que los hijos de ellos van a ser igual de apáticos a ellos, porque el deber democrático sí lo coge desde la casa. Bueno, me gusta eso. Vamos a empezar aquí una movilización contra la abstención. Diego, te agradezco mucho. Me gustó mucho esta conversación con vos. Buenísimo.